Pues bienvenidos a nuestra primer tardeada de 2022. Hoy tenemos una invitada de lujo. Empezamos estas tardeadas con el pie derecho y creo que vamos a cumplir también las expectativas de muchos de ustedes que nos han llegado a preguntar sobre cómo se maneja el tema de la sexualidad, lo que han cambiado los chicos a partir de que están ahora en pandemia y que bueno, han crecido, han tenido cambios físicos, han tenido relaciones con niños mayores, con niños menores. Entonces, creo que es muy buen momento para tener esta orientación por la especialista. Algunos de ustedes ya la conocen en persona y en carne y hueso. Estuvo varias ocasiones en el colegio con sus hijos y también con ustedes, ya que siempre que daban un taller para los muchachos, siempre tenían una sesión para papás y la idea es estar como siempre en equipo, en coordinación y sabiendo qué se les dice, cómo se les dice, por si llegan con preguntas, qué responder o qué esperan escuchar. Ella es Regina Novello, la creadora del Dragón ATI, la creadora de todo de ese programa de sexualidad para niños, que atendiendo la parte biológica nunca descuidó la parte emocional. Y por eso es que la recomiendo tanto, porque finalmente en el internet, en los libros, incluso en las carreras de pedagogía, de biología, se ve todo esto, pero sin ese toque y sin ese cuidado que implica la parte socioemocional y en la que nuestros psicólogos que hoy nos acompañan, Regina, hola Regis, Patti, hola Patti. Hola, hola. La maestra Antonieta, ¿dónde anda? Ah, ya la vi, ya la vi. Y Jesús Bautista, ellos también han sido receptores de inquietudes de los alumnos. Entonces, me gustaría mucho iniciar estas tardeadas con un nuevo modelo, con entrevista. Preguntarle a Regina cosas que en general queremos saber todos, los que tenemos hijos, sean chiquitos o sean mayores. Y ya después de que ella nos cuente lo que tenemos que saber sí o sí, también abrir los micrófonos primero al equipo de psicopedagogía, porque ellos son los que han estado en contacto directo con sus hijos, y por supuesto ustedes, si tuvieran alguna inquietud general. Creemos que todos podemos aprender de todos, de la experiencia, de los años, de lo que sabemos realmente, y también, pues, ¿por qué no despejar algunas dudas que a lo mejor nuestros propios papás no nos contaron o no nos explicaron o nos lo explicaron como ellos lo entendían y seguro hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían? Entonces, sí me gustaría darle la bienvenida oficialmente a Regina Novello. Bienvenida, Regina. Muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco muchísimo esta invitación y feliz de la vida de volver a estar aquí con esta comunidad tan linda, la cual extraño muchísimo, ¿no? Ya son varios años que no estamos allí en la comunidad. En efecto, soy una de las fundadoras de ATI. Ya ahorita no estoy trabajando con ATI desde hace algunos años, pero finalmente fueron 19 años de estar ahí y de ser pues fundadora de todo este sistema de trabajo, ¿no? Te agradezco muchísimo tu invitación. Y pues a sus órdenes, arrancamos, como dicen. A ver, la primera pregunta y la más, digamos, general, y de ahí nos vamos a lo particular. ¿Dónde debe empezar la educación sexual con un hijo? ¿Desde en casa, en la escuela? ¿A quién le toca? ¿A papá, mamá? Si es niño, si es niña, si es adolescente ya no podemos hacer nada. No, yo siempre podemos hacer algo afortunadamente, pero tienes razón, es una pregunta muy importante porque ¿en dónde empieza la educación sexual? La educación sexual empieza en casa. La educación sexual empieza desde que estamos esperando un bebé, desde que estamos esperando un hijo, desde que se forma la pareja y nos vamos un poquito antes. Empieza esta educación sexual. ¿Por qué? Porque vamos educando a nuestros hijos de una manera informal. A lo mejor no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, de los mensajes que estamos mandando, pero ahí están. Desde que nuestro hijo empieza a observar cómo tratamos a nuestra pareja, desde que vamos o no educando a los hijos dentro de un estereotipo, desde que mandamos el mensaje de no llores, eres un niño, o tienes que jugar con muñequitas y que te gusten las Barbies porque eres una niña.
¿no? Desde que le permitimos o no poder expresar sus emociones, desde ahí estamos educando en sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es mucho más allá de lo que nosotros generalmente entendemos por sexualidad, ¿no? Generalmente decimos sexualidad es hablar del cuerpo, es explicarle a un menor cómo nacen los niños, hablar del parto, del embarazo, hablar de las infecciones que se transmiten sexualmente. Sí, pero es una sola parte de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con 4 componentes muy importantes que son los vínculos afectivos, cómo me relaciono con los demás, tener una familia, tener un amigo, llevarme con mis compañeros de trabajo, mi pareja, mis hijos, etcétera. Tiene que ver con el género, ser hombre o ser mujer, pero también con el cómo vamos expresando ese género, mis roles de género, mi propia identidad de género. Y tiene que, con los estereotipos, con las creencias que tenemos, tiene que ver también la sexualidad con la reproductividad, sí tener un hijo, pero también mi capacidad de poder cuidar al otro. Y podemos tener un niño de kinder jugando con su peluche y cuidándolo y ejerciendo el maternaje o el paternaje y lo apapacha y le da de comer, lo baña, todo lo que podemos hacer con un muñeco desde pequeños, hasta cuidar a la mascota o al hermanito. Entonces, desde ahí ya se está ejerciendo la reproductividad. Y finalmente tiene que ver la sexualidad con el erotismo. ¿Qué me gusta sentir y qué no me gusta sentir? Desde en mi cuerpo, desde que le permito a mi hijo decir no ante un beso, un abrazo que no desee, le permito que me diga, ay mamá, no me gusta el cuello alto, no soporto sentirlo, y le contestamos, pues ni modo, hace frío, te lo pones, o lo respeto y le digo, vamos a taparte el cuello de otra manera. Entonces, desde ahí, en lo informal, estamos educando en sexualidad. Empieza la educación en casa y se puede complementar con una educación formal, afectiva, ¿sí? Que se puede dar dentro de la escuela. Una educación sexual integral, como bien lo decías tú, que va más allá de la información, que también involucra toda esta parte afectivo-emocional, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí somos educadores y estamos educando a nuestros hijos. Y nadie nos lo dijo. Nacieron y no nos enteramos que ya nos volvíamos educadores titulados casi casi. Pati Valencia tiene una pregunta para ti. Adelante. Gracias, Regina. Se me hace muy interesante esto que dices sobre separar lo que muchos, y me incluyo en estos muchos, tenemos en la mente, donde educar a los hijos en educación sexual es educarlos hacia esa parte reproductiva, esa parte erótica, y que hay que enfatizar lo que dices, ¿no? Que no va desde ahí, ¿no? Va desde que son chiquititos en adelante. A mí, por ejemplo, me surge una duda que me han hecho papás, sí, que me han hecho básicamente mamás o papás. Por ejemplo, en el caso que yo tenga hermanos, sobre todo cuando son de sexo opuesto, y que ahorita estoy pensándolo también del mismo, ¿cuándo debo yo empezar a inculcarles o cómo sé cuándo es debido el que ya no se vistan delante de papá o mamá o del hermanito, o ya no bañarlos juntos, o ya el cuarto cuando lo piden separados? A mí mucho de lo que he tenido como enseñanza, como preparación, me dicen, pues es cuando ellos lo piden, cuando tú lo notas. Pero pues hay chiquitos que no, o sea, digo, yo estoy hablando ahorita como mamá, ¿no? Me estoy quitando un poquito el rol de psicóloga. Yo tengo un hijo que por él, bueno, puede andar encuadrado por la casa y no pasa nada, y otro que desde muy chiquito ya era muy pudoroso. ¿Cómo mido esto? ¿Hasta dónde debo dejar? ¿Hasta dónde no? Claro, cuando un niño nace, obviamente no hay pudor. Tú puedes cambiar a un chiquito de 6 meses, 1 año, 2 años, enfrente de todo mundo y tenerlo encueradito en la alberca y no va a voltear y te va a decir, mamá, tápame, por favor, ponme el traje de baño o no me cambies el pañal en público. Más o menos alrededor de los 5 o 6 años entra algo en el niño que se llama pudor. El pudor quiere decir el sentir pena ante tu propia desnudez, que tú digas, ya no quiero que me vean, ya no quiero que me vea mamá, ya no quiero que me vea papá, o ya no quiero que me vea quien sea. Mi hermano de 2 meses, ya no quiero que me vea. No importa. Ese pudor se tiene que ir respetando, porque todo lo que respetamos al interior de casa
lo va a poder exigir el niño al exterior. Ahora, como tú comentas, hay niños que desde muy pequeños, desde los 5 años, por ejemplo, se vuelven tremendamente pudorosos. Y entonces es que ya no me ve a mi mamá, ¿no? Mi hija me decía cuando la llevaba a la clase de natación, hazme tiendita de campaña para que nadie me vea. Ya agarraba yo la toalla entre la boca, una mano, la otra, el pie, ¿no? Y así tapaba a mi hija para que nadie la viera. Hay otros que pueden vivir desnudos, ¿no? Durante mucho tiempo. Por cuestión de prevención de abuso, si tu hijo no te solicita, no solicita el pudor o no lo exige al exterior alrededor de los 6 años, hay que inculcarlo. Y entonces empezar a decir, ya te bañas tú solo, ya no es momento de bañarte con tus hermanos, se puede seguir bañando con el padre del mismo género, ¿no? Niñas con la mamá, niños con el papá, si ambos se sienten cómodos, si uno de los dos no se siente cómodo, ya no, pero tienes que inculcar ese pudor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestión de prevención de abuso. Yo no quiero que mi hijo de 8 años vaya a dormir o a compartir el espacio en casa de los primos, de los amigos o donde sea y esté encuerado, desnudo por toda la casa, por cuestión de prevención de abuso. Entonces, generalmente un niño lo va a solicitar solo entre los 5 y los 6 años. Si no lo llega a solicitar, a partir de los 6 años es recomendable que ya no se bañen con los hermanos y si se puede, que cada quien tenga su cuarto si son de diferente género. Si se puede, si no se puede, por lo menos que se logre antes de la pubertad. La pubertad es ya el deadline en donde ya no pueden estar en un mismo cuarto el niño y la niña, el puberto y la puberta en el espacio. ¿Y es importante manejar la palabra pudor? ¿O puede ser sinónimo de pena, de vergüenza, de oso, de qué? Pena, está perfecto, ya me da pena. Y a veces es una pena muy ilógica, ¿eh? Me ha platicado, no sé, mamás que me dicen, es que mi hijita de 6 años ya no se quiere bañar con el hermano de uno y al hermano de uno le da lo mismo verla. No importa. Lo más importante es respetarlo, lo vuelvo a decir, lo que tú respetas en el interior de tu casa, tu hijo va a aprender a exigirlo al exterior. ¿Sí? Regina Regis tiene pregunta para Regina Novelo. Muchas gracias. Al principio, Regina, nos dijiste que la sexualidad la componen 4 partes, ¿no? ¿Cómo podrías diferenciar o explicar la diferencia entre sexo biológico, género y expresión de género? Muy bien, todo eso conforma lo que se llama identidad de género. Son 3 partes muy importantes. La primera parte es mi sexo biológico. El sexo biológico tiene que ver con la información de cromosomas, con las hormonas, con el que se va definiendo un sexo con el que nacemos. O somos hombres o somos mujeres, o se nace con pene y testículos, se nace con vulva y eso nos va a definir en esta parte binaria de es mujer por sus genitales, es hombre por sus genitales. La otra parte tiene que ver con la identidad. ¿Cómo me estoy yo identificando con ese sexo biológico con el que nací? Si yo, Regina, mujer, que nací con vulva, me estoy sintiendo conforme con eso y me siento mujer. Aquí es cuando puede haber una disforia o una discordancia. El decir, sí nací con estos genitales, pero no me estoy sintiendo justo con lo que mis genitales dicen, ¿no? Soy mujer biológicamente, pero no me siento mujer, ¿sí? Y la tercera parte tiene que ver con la expresión de género, con los roles. ¿Cómo me doy a conocer ante la sociedad? ¿Sí? Tienen que concordar, no es que tengan, sino generalmente, corrijo, concuerdan las 3 partes. O sea, yo, Regina, tengo sexo femenino o sexo biológico femenino, me siento mujer y estoy contenta con ser mujer y me expreso ante la sociedad como mujer. Aquí es cuando concuerdan las 3. Sin embargo, puede haber una disforia de género, que tú no te sientas o que no estés de acuerdo con. Ahora, al decir me siento mujer y me expreso ante la sociedad como mujer, no quiere decir que estés de acuerdo con todos los estereotipos. ¿Me explico? Pero quiere decir que me muestro al mundo como mujer. Y lo mismo sería en el caso del hombre.
¿Desde qué edad empiezas a ver esa disforia? Pueden ser desde niños muy chiquititos, que a veces ya tienen 3, 4 años y puede haber preguntas como, mamá, ¿cuándo se me cae el pene? ¿Por qué tengo un pene? O chiquitos en el kinder que dicen fila de niñas y fila de niños, y que de repente el niño corre y se pone en la fila de niñas y la maestra le corrige y le dice, no, a ti te toca esta fila. Y el niño voltea y dice, ¿por qué? Si yo soy una niña, ¿no? Pero generalmente esto se va dando un poquito más grande. En la primaria alta, podríamos decir, en donde hay algo que no los hace sentirse a gusto, pero que no entienden todavía qué es, hasta que finalmente en la entrada de la pubertad es cuando ya les queda mucho más claro. Cuando ya pueden decir, no, es que lo que me está pasando es que no me estoy sintiendo a gusto con mi sexo biológico. Había un chico, ya le voy a decir chico porque él no se identificaba como mujer, sino como hombre, que decía, toda la primaria me veía al espejo y no lograba identificarme o reconocerme. Me veía y decía, ¿quién es? No soy yo. Y cuando hace el cambio a hombre, y se corta el pelo, tenía el pelo largo y se corta el pelo y se quita el arete, etcétera. Dice, un día pasé por el espejo, me quedé viéndome a mí mismo y dije, qué guapo estoy. Por primera vez logré identificarme. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo manejas eso con los compañeritos de grupo? Es un tema muy difícil porque no estamos acostumbrados a escucharlo, menos a tenerlo en una vivencia cercana y pues puede generar muchísimo rechazo, ¿no? Creo que por eso es importante que desde chicos vayamos educando a nuestros hijos en la apreciación de la diversidad y de la tolerancia. Y cuando yo me refiero a diversidad, me refiero a diversidad de cualquier tipo, ¿no? Diversidad de color de piel, diversidad en cuestión de capacidades, diversidad en gustos, en absolutamente todo. Mientras vayamos fortaleciendo la tolerancia y la aceptación a la diversidad, va a costar mucho menos trabajo el respeto cuando alguien muestra esta disforia de género. Cuando alguien muestra intolerancia, ¿es que no ha sido educado desde chiquito a eso? Es que no ha sido educado y que también depende mucho de nuestra sociedad. Recordemos que la sociedad tiene una gran parte en lo que vamos aprendiendo, ¿no? El programa de televisión, la serie, el youtuber, el influencer. Hoy hay una gran diversidad, pues, de medios que educan a nuestros hijos, ¿no? Qué peligro, ¿no? Dicen que ahorita, a partir de la pandemia, la pornografía estuvo educando a los hijos en temas de sexualidad. ¿Tú cómo ves eso? Totalmente, y de hecho fue una de mis publicaciones en las redes, ¿no? El no permitir que la pornografía se convierta en el educador sexual de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la pornografía que hoy existe no tiene nada que ver con la pornografía que nos tocó a cualquiera de nosotros conocer cuando estábamos en la adolescencia, cuando estábamos pues en esos primeros años, ¿no? De juventud. ¿Por qué? La pornografía suele ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Si nos pensamos un poquito en la pornografía en los años 30 o 40, ¿qué era? Una mujer, una fotografía, una mujer en ropa interior, en donde pues el brasier era de cobertura completa, ¿no? Hasta acá arriba, hasta abajo, con una pantaleta que le tapaba, ¿no? Hasta abajo de la pierna y que finalmente enseñaban un dedo entre el brasier y la pantaleta. Y eso ya era pornografía. Hoy en cualquier playa podemos observar muchísimo más, sin ser pornografía. Entonces, la pornografía es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Y hoy, desgraciadamente, muestra muchas veces conductas que no son aceptadas o no son aceptables o conductas que ya caen en lo ilegal. ¿A qué me refiero?
las personas que hayan visto pornografía estarán de acuerdo conmigo que hay un gran menú que antes no existía y que puede ser padre con hija, madre con hijo, hermanos, etcétera, y que están normalizando nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes este tipo de conductas que socialmente están prohibidas, ¿no? Me tocó un chico en esta pandemia porque, como dices tú, subió muchísimo el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que estuvieron viendo pornografía y sobre todo cada vez más chicos. Pero me tocó uno de 10 años que me decía, es que no entiendo, ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi mamá? Explícamelo, porque yo vi los videos y se veían muy contentos, tanto la mamá como el hijo. Es que no eran una mamá y un hijo, es que es una actuación, es una actriz y un actor, sí, que seguramente ni siquiera es un adolescente, sino que se ve muy joven y que están actuando algo. No, ahí decía en el título madre con hijo, sácalo de eso. No, qué complicado. Mira, nos preguntan que a partir de qué edad se habla sobre pornografía a los niños y cómo. Claro, es un tema difícil, pero podemos hablar desde pequeños y puede ser desde segundo, tercero de primaria, porque finalmente se están metiendo a partir de tercero y yo tengo que meter un factor preventivo antes de 3 contenidos que si los observamos nos pueden generar daño. Contenido de violencia, contenido de miedo. Luego me toca con que es que mi papá a los 5 años me puso a ver a Anabel y tú, ¿por qué, papá? ¿Por qué le hiciste eso a tu hijo, no? O It, el payaso, o cualquiera de las que quieran diabólicas o de miedo. No te toca contenido de miedo y no te toca contenido en donde salgan personas desnudas o personas besándose. No le vas a decir teniendo una relación sexual porque no está listo para saberlo en segundo de primaria, pero sí le puedes decir personas desnudas, personas besándose, escenas que te puedan incomodar, ¿no? Personas que se estén tocando y hasta ahí lo puedes dejar. O sea, contenido sexual, contenido de violencia y contenido de miedo. A partir de tercero, que ya les toca saber lo que es una relación sexual, podemos hablar claramente de lo que es la pornografía. Hay personas que lo actúan, que las graban, sí, que esos videos aparecen en internet y que nos puede generar un daño el poderlos observar. Dice, tercero de primaria, hablamos de 9 años o 8 años, de 8 años, de 9 años. Sí, de 9 años en adelante lo podemos ya aclarar. 9 años es una edad adecuada para que los niños puedan saber relación sexual, ¿no? Sobre todo, si yo no le digo a mi hijo lo que es una relación sexual en el contexto del amor, del mutuo consentimiento, de una pareja adulta, en el momento en que alguien le comente algo y le dé curiosidad, ¿qué es lo primero que va a hacer? Llegar a la computadora y relación sexual, ¿no? Y entonces sale pornografía. Claro. Pregunta también, antes de esa edad, ¿cómo se habla de sexualidad? Hablamos desde siempre, dependiendo de la edad del niño, podemos ir hablando de sexualidad. ¿Qué es importante? Respetar el desarrollo psicosexual del niño. No es ir y adelantarlo, es saber qué le toca en ese momento de vida saber para poderlo educar y reforzar esa parte. ¿Por qué no adelanto? Primero, porque cuando yo doy información que no corresponde en ese momento, sobre todo cuando pongo imágenes en la cabeza de los niños, estoy cometiendo pues un abuso, lo estoy adelantando algo que no le toca. Y segundo, porque muchas veces ni siquiera tiene la capacidad a nivel mental como para poder entender lo que le estamos diciendo. Entonces, mientras yo dé una educación sexual integral acorde a la edad, ¿sí? No voy a generarle ningún daño al niño, que es necesario conocer el desarrollo psicosexual para saber qué sí le toca y qué no le toca. Jesús Bautista tiene su manita levantada desde hace rato. Jesús. Jesús.
Hola, Regina. Oye, antes de la pandemia, en MS nosotros teníamos ya muy ubicado que los chavos empiezan con este esfuerzo por establecer vínculos de pareja, incipientes, iniciales, y a través de ellos empezar a descubrir cuestiones sobre su sexualidad. Ahora en la pandemia, Regina, ¿qué adaptaciones han hecho los adolescentes en su sexualidad, en el ejercicio de su sexualidad? ¿Cómo? Repíteme la Ajá, pregunta. va de Ajá. nuevo. Antes de la pandemia, en MS teníamos muy ubicado que los chicos ya empezaban a establecer incipientes relaciones de pareja y a través de ellas empezar a descubrir cuestiones relacionadas a su sexualidad. Ahora en la pandemia, ¿qué adaptaciones han hecho los chicos para el ejercicio de su sexualidad? Aclaración, Esta, MLS es middle school, de sexto a noveno. ajá, sí. Y justo esta parte que tú comentas es cierta. El adolescente no va a dejar de explorar su sexualidad. Cuando estábamos en presencial, ¿qué sucedía? Se formaban parejas y con esa pareja empezaban a tener estos primeros contactos, ¿no? Totalmente esperables en el momento de vida, de besos, abrazos, caricias, etcétera, dependiendo del año, ¿ok? ¿Qué sucedió en la pandemia? El impulso sexual que tienen estos adolescentes no se va a suspender. No van a decir, ay, pues ya llegamos, pandemia, paro mi desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual sigue. ¿Qué sucedió? El sexting se fue para arriba, el grooming se fue para arriba y la pornografía se fue para arriba. Explico estos para que queden bien claros, ¿no? Sexting tiene que ver con el mandar fotografías o video con contenido sexual. Estas fotografías o videos se pueden mandar, si bien nos va, con alguien conocido y de la misma edad. Digo si bien nos va porque no es una situación de abuso. Sin embargo, lo que también se estuvo dando fue grooming. Grooming se refiere a un adulto o una persona que se hace pasar por una persona mucho más joven, por un adolescente, y que va seduciendo a través del internet, a través de algún medio, puede ser Snapchat, puede ser lo que sea, se va poniendo en contacto con el menor, lo va seduciendo, lo va convenciendo y de esa manera, sí, empieza a invitarlo a romper reglas y invitarlo a hacer sexting, a hacer videos con contenido sexual, etcétera, ¿sí? Si tú me preguntas, Jesús, ¿en qué edades estuvieron cayendo en grooming? Te puedo decir que la mayoría de los adolescentes que vi por esta causa fueron hombres y mujeres, no nada más mujeres, que quede claro, hombres y mujeres, y fueron de 15, 16 y 17 años, cuando se supone que ya tenían que tener la capacidad de poder identificar una situación de riesgo, de poder saber que un extraño en la red es un extraño, de que no puedes exponerte justo a estar mostrando tu cuerpo o a tener conductas sexuales, grabarlas y mandarlas, y aún así cayeron. ¿Cuál fue mucho el pretexto, la razón? Estaba enamorada. Me enamoré. Era mi amigo. Le tenía confianza. Me retó. Quería saber de qué tamaño lo tengo. Me dijo que lo tenía más grande. Y esas fueron como las razones por las que se dieron. Tuve casos sencillos, tuve casos muy duros, en donde, por ejemplo, una chica llegó a mandar 100 videos con contenido sexual en 3 meses. Si tú divides eso, son 30, 60, 90 días. Mandó 100. Eso quiere decir 1 y fracción al día, a las 4 de la mañana, mientras los papás estaban, ¿qué? Dormidos. Esa fue la manera en la que estuvieron explorando su sexualidad. Qué fuerte. Finalmente son cosas que no esperaríamos porque lo seguimos viendo como niños. Si así tengan 30, vamos a decir, ay, mi chiquito. Pero bueno, como dice, el desarrollo social no se detiene.
Claro, y sobre todo el riesgo en el que están, porque los pueden grabar, porque eso se puede ir a una red pornográfica, por muchas, muchas, muchas razones, ¿no? Entonces, sí es que es importante para poder evitar esto, tener educación sexual integral. Aquí en el chat nos preguntan, ¿a qué edad se empieza a desarrollar los gustos sexuales en los niños? ¿Hay alguna edad en la que comiencen a masturbarse, a descubrir deseos? Ok, si se refiere a eso, sí. El autoerotismo, masturbación se da a lo largo de toda la vida. Claro que la intención cambia. La intención de un niño que todavía no ha entrado a la pubertad es más que nada una intención de descubrimiento de su propio cuerpo y claro que de placer, porque por supuesto que sienten placer porque hay terminaciones nerviosas. El puberto, el adolescente, ya lo hará de una manera más intencionada, ya como una forma, pues, de poder sacar esta pulsión sexual y como una forma de poder llegar a sentir placer y de llegar a tener un orgasmo, si es que puede lograrlo, ¿no? Entonces, esa inquietud está ahí desde siempre. ¿A qué edad empiezan ya como a querer vivir el beso, el abrazo, etcétera, la excitación como tal en la entrada de la pubertad? Esa es una de las características de la pubertad. La hormona aumenta, el cuerpo cambia y entonces el deseo llega. Y el deseo son las ganas de querer tener contacto sexual, excitación, etcétera, consigo mismo o con otra persona. Entonces, a partir de la pubertad es cuando ya volteamos a ver a ese niño y dices, ese niño sí es un ser sexuado, que lo son desde siempre, pero es como cuando los papás nos percatamos que sí existe esta parte en nuestros niños, ¿no? Y que a veces nos genera mucho impacto. O sea, la primera vez que vemos un hijo o una hija dándose un beso en la boca con la pareja es así de, ¡ah! Sí es cierto que mi hijo es sexuado, ¿qué hago con eso, no? Es un impacto, claro que lo es. Y entonces, ¿a qué edad comenzamos a hablar de grooming con ellos? El grooming se puede empezar a hablar desde chiquitos. Tú puedes enseñar, tú puedes decirles desde kinder, nadie te puede sacar una foto desnudo, ni tú se la puedes sacar a nadie, ¿sí? Y nadie te la puede pedir. Desde ahí, sencillito, te puedes empezar a dar los primeros mensajes. Ya hablas mucho más específico en cuarto de primaria, ¿no? Ya mandar un video, una foto con contenido sexual, enseñando genitales, etcétera, se llama sexting. Y aclarar que el sexting, porque luego no me pasó una mamá que me decía, es que mi hijo hablaba de que le llegaba packs y les llegaba packs y yo decía, ay, pues ¿cómo pide mi hijo cosas en Amazon? No, no son paquetes, ni es Amazon, es paquetes de fotografías, ¿no? De una persona desnuda. Y es un delito. ¿Por qué? Porque es hacer pornografía infantil. Mientras la persona que se saque la foto sea menor de edad, se considera pornografía infantil y es un delito. Para la persona que se saca la foto, para la persona que almacena la foto en algún dispositivo y para la que la distribuye. Porque me ha tocado adolescentes de, yo nada más las guardo aquí en mi celular, pero no se las mando a nadie. No importa, estás almacenando pornografía infantil. De hecho, la ley Olimpia aplica para hombres y mujeres por esa misma razón, ¿no? También. Por supuesto, pero la ley Olimpia se va un poquito más allá. La ley Olimpia incluye a mayores de edad en donde hay una consecuencia legal para quien distribuye fotos sin autorización de la persona. O sea, ya, si un adulto se quiere mandar, quiere sacarse fotos desnudo, videos teniendo relaciones y mandársela a la pareja, cada quien, ¿no? Pero si uno de la pareja las distribuye, entonces es cuando justo la ley Olimpia entra. Ok. ¿Hasta dónde los papás somos responsables de sexualizar a los jóvenes de 13 años y dejarlos vestirse no adecuados a su edad y fotografiarse? Me imagino que va por esto de la hipersexualización de la niñez, ¿no? Claro, y la hipersexualización empieza desde sexto de primaria. No sé si les ha pasado a ustedes que llega la graduación de sexto y que de repente llegan niñas que dices,
oiga, señorita, disculpe, este es el grupo de sexto de primaria, ¿es usted la hermana mayor? No, soy yo, ¿no? Que van vestidas, peinadas, arregladas, como si fueran adolescentes de 15 años, y no lo son. Entonces, la hipersexualización empieza desde que le empiezo a preguntar a mi hijo cuántas novias tienes, ya diste un beso, quién te gusta, con quién quieres estar, o le permito a mi hija usar el tacón o ponerse un vestido strapless, o no. Desde ahí se empieza la hipersexualización, cuando les permito tener este contacto sexual, social, con el que todavía no están listos. ¿Y qué pasa cuando en casa tienes hijos de diferentes edades, digamos 9 y 6 años, y con uno ya tienes que hablar si no de relaciones sexuales, sí de desarrollo? O no sé, tú dime, tú eres la especialista, y con el otro pues todavía no estamos en otra etapa. Lo mismo que hacemos con todos estos temas que les toca a uno y a otros no. ¿No? Si vamos a hablar de Santa Claus, pues no hablamos de Santa Claus y agarramos parejo a todos nuestros hijos. Nos toca con el que ya está más grande. Si vamos a, o sea, vamos justo tocando esos temas con el grande y indicándole al grande que ya le llegará el tiempo al chiquito, y que así como él tuvo su momento, tiene que respetar el momento del menor. Tenemos que enseñarle a los grandes a respetar el desarrollo psicosexual de los pequeños. Recordemos que la información da poder, hace que uno se sienta poderoso. Entonces, hay que enseñarles que eso no les da el poder de adelantar a los demás, ¿no? Que es una manera, pues, de abuso. Adelantar a alguien es un abuso. Ponerle una película de terror a un niño de 4 años es un abuso, porque le estás poniendo imágenes para las que no está listo para. O sea, el abuso no nada más es sexual, ¿eh? El abuso puede ser en muchos sentidos. Pati Valencia tiene otra pregunta. Pati, ¿dónde estás? Sí, aquí. Dos, de hecho, bueno, van ligadas, ¿no? Uno, ahorita hablábamos de la hipersexualización, de los 13 años. Yo, o sea, desde mi punto de vista, creo que puede empezar incluso antes. O sea, me vienen estas preguntas de ¿tienes novio? ¿Quién te gusta? Desde que los chiquitos luego están en kinder, ¿no? Y eso a veces los adultos lo vemos como un juego, como una bromita, que me parece que no lo es, ¿no? Este es como mi primer comentario, ver si estoy en lo cierto o a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Y el otro que también me gustaría dejar en esta mesa es, cuando hablando de esto del niño de 6, de 8, que cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a resolver dudas, hay una recomendación en cuanto al género del papá o mamá que hable con el niño, o que fueran los dos, o que fuera con quien se acerque. Digo, desde mi punto de vista también es la confianza que existe en familia, ¿no? Pero muchas veces el niño se puede acercar más con mamá, aunque sea niño, pero a veces tenemos esta etiqueta, ¿no? Papá habla con niño, mamá habla con niñas. ¿Cómo poderlo manejar, Regina? La verdad es que no existe ningún tema que tuviera que ser exclusivo papá con hijo o mamá con hija. Habrá temas en que los temas como muy específicos. Sin embargo, coincido totalmente contigo, tiene que ver con la confianza y también tiene que ver con la presencia, porque puede no haber alguno de los dos padres presentes, puede haber a lo mejor un solo padre, y no te vas a perder de la oportunidad de poder educar a tu hijo en sexualidad simplemente porque no es de tu mismo género. Podrá llegar el papá y decirte, mira, mijita, te voy a explicar lo que es la menstruación y te voy a enseñar una toalla sanitaria como yo me lo imagino, ¿no? Y aquí está. Yo como educadora sexual he trabajado muchas veces con hombres. Ahí está Jesús de testigo, ¿no? ¿Cuántas veces no trabajé con los niños en los grupos y hablamos de erección y de masturbación y de eyaculación y de todo, y totalmente abiertos? Es más, te voy a decir algo, se les olvida que eres mujer. Sí, de repente haz de cuenta que están hablando con uno más, ¿me explico? Pero a ver, explícame cómo se siente la eyaculación. Mira, pues no te puedo explicar así exactamente porque pues ¿no? Pero
pero tienen esta sencillez de poder compartir, esta avidez de aprendizaje. Entonces, tú como mamá o como papá puedes educar a ambos hijos en todo, ¿no? Y qué rico que un niño pueda tener la visión de ambos padres. Como dices tú, es un privilegio, ¿no? El ser tú quien se lo diga. Es un privilegio, la educación sexual es un privilegio de los padres. Nosotros como educadores trabajamos con valores universales, el respeto, la honestidad, la diversidad, etcétera. Pero quien va a dar los valores personales y familiares eres tu papá, nadie más. ¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo explicar la relación sexual a los niños de 10 años? Claro que sí. Yo les voy a dar 2 consejos muy sencillos. Primero, que no se convierta en el gran tema y que no sea el siéntate, tenemos que hablar. Fíjate que el hombre le mete el pene a la mujer, bueno, entonces va a ser así de espérame tantito, papá, mamá, ¿de qué me estás hablando? El poderlo hacer dentro de todo un contexto. ¿Qué me funciona a mí muy bien? El poderlo platicar dentro de la propia historia del menor. Que puedas sentarte con tu pareja, agarrar el álbum de fotografías de tu hijo, de tu hija, empezar a platicarle cómo inició su historia. Fíjate que papá y mamá nos conocimos aquí y empezamos a ser novios y nos encantaba salir aquí y disfrutábamos mucho esto y entonces un día decidimos, lo que sea tu valor, casarnos, vivir juntos, lo que sea tu valor, como haya sido su propia historia. Y entonces decidimos tener un hijo, decidimos tenerte a ti o llegaste a nuestra vida y fue una noticia maravillosa y le vas enseñando el álbum, le vas platicando las fotos y entonces dices, y para poderte tener, tuvimos una relación sexual. ¿Qué es una relación sexual? Es cuando 2 personas adultas, y subrayas la palabra adulta con tu tono de voz, deciden, ¿sí? Y que se aman. ¿Por qué lo meto dentro del contexto del amor? Porque tienen 9, 10 años, porque no están en edad de conocer otro contexto, que se aman y deciden estar juntos y quieren tener un hijo, entonces se besan, se abrazan, se desnudan, acarician su cuerpo y el hombre con ayuda de la mujer mete el pene en la vagina para que salgan los espermatozoides. ¿Por qué digo la palabra con ayuda de la mujer? Porque cuando yo digo con ayuda estoy hablando ¿de qué? De consentimiento. Si lo ayudó, quiere decir que lo aceptaba, ¿sí? Entonces, salen los espermatozoides y ahí es en donde se encuentra el óvulo y se embaraza. Así te tuvimos a ti. ¡Qué horror, qué espanto! ¿Cómo es posible que mi papá y tú o mi mamá y tú hayan hecho eso? ¡Guácala, qué asco! Yo cuando crezca nunca lo voy a hacer. ¿Se puede tener hijos de otra manera? ¿Puedo adoptar? ¿Cuál debe de ser tu respuesta? Si tu respuesta es así de, sí, perdón, pero lo hicimos 2 veces nada más porque nada más son 2 en la familia, estás diciendo que algo tan maravilloso no es lo que es, no es algo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos contestar? Entiendo que tú en este momento lo veas así, pero fue algo tan importante y tan maravilloso para nosotros que nos permitió tenerte. Cuando crezcas, decidirás si quieres o no tener un hijo o tener relaciones sexuales. Que no se vale. Ay, espérate a que crezca y vas a ver que sí te va a gustar, a todos nos encanta. No, porque lo ve tan lejano que no lo va a poder comprender. Al contrario, valídale. Si entiendo que ahorita por ser niño, por ser niña lo veas así, cuando crezcas ya podrás decidir qué quieres hacer. Qué complicado saber exactamente a qué edad decir qué. Es que no hay una edad como tal, es como decir a qué edad caminan los niños. Habrá niños que a los 9 años tengan la curiosidad, me ha tocado otros que a los 8, bueno, ya están súper adelantados y me ha tocado el de 10 que apenas está a punto de. En mi experiencia de 21 años, primero de primaria, no me ha tocado más que 3 niños en 21 años que me hayan preguntado sobre relación sexual.
2 eran hijos de ginecólogo, el otro tenía un hermano mayor de 15, excelente maestro, adelantador de niños, ¿no? Segundo de primaria, la mayoría lo sospecha, lo medio sabe, lo intuye, porque se necesita un desarrollo cognitivo para que puedas decir, ok, óvulo, espermatozoide, forma bebé, ajá, pero ¿cómo se juntan? ¿Cómo hacen los espermatozoides para llegar al cuerpo de la mujer? ¿Sí? Tercero de primaria, el 90% ya lo sabe. Y si no lo sabe, el compañero de junto en el siguiente recreo se lo va a decir. Entonces, no permitas que se te adelanten. No permitas que se te adelante el compañero de junto, el primo, el vecino o la pornografía. Habla tú con tu hijo. La información no adelanta. ¿Cómo la recibes? Sí. Jesús, ¿tú tenías algún comentario? Sí, Regina, pregunta. Te preguntaba ahorita sobre las adaptaciones que han hecho los chicos ahora en el confinamiento, pero ahora quiero hacerla como al revés. ¿Qué adaptaciones podemos hacer como papás para ofrecerles un entorno saludable para su sexualidad? Yo creo que la respuesta para mí sería educar, brindar una educación sexual integral. Una educación sexual integral va más allá de la información, incluye el generar habilidades, habilidades emocionales, habilidades sociales, que aprendas o le enseñes, perdón, a tu hijo 3 cosas muy importantes. Que le enseñes a posponer. No te toca hoy, no te toca ver una película B. No pretendas que no se adelante si a los 8 años le permites ver películas B. Hoy no te toca manejar, hoy no te toca ver pornografía, hoy no te toca tener novio, novia, ¿no? Esa es una, posponer. La segunda, que aprenda a dosificar. ¿Qué es dosificar? Sí, vas a jugar videojuegos, pero de tu clasificación y 1 hora. Pero papá, sorry, 1 hora, hora y media, pero no 10 horas al día. ¿Sí? Te vas a acostar tarde, ok, sí, máximo es a tal hora y 1 vez a la semana, no diario a las 3 de la mañana, ¿sí? Vas a comer pastel, sí, ok, pero es una rebanada. O sea, dosifico lo que voy teniendo en la vida. Y la tercera cosa que le tienes que enseñar es que aprenda a decir no, alto, fuerte y claro. Que posponga, que dosifique y que aprenda a decir que no. Si lo logras en la pubertad, vas a tener una adolescencia mucho más tranquila que si no lo logra. Junto con una educación sexual integral que incluye el irle enseñando habilidades a nuestros hijos. Qué importante el valor del no. Hay una tendencia en de no les digas que no porque se va a traumar. Y la verdad es que el no tiene un gran valor. Es poner límites. Los seres humanos necesitamos límites para poder sobrevivir. A todos. Tú le pones límites a tus hijos, le pones límites a tu pareja, le pones límites a tu jefe, le pones límites a tu empleado, al vecino. Los límites es lo que permite que yo te diga, Claudia, esta es mi dignidad. No voy a permitir esto. Este es mi límite. ¿Sí? Ustedes manejaban mucho el siento sí, siento no con los más pequeñitos. ¿Cómo es eso? Acuérdanos. Siento sí, siento no a partir de tercero de primaria y es justo esta parte de cómo se está sintiendo esto que me está haciendo, que me está diciendo, proponiendo, lo que sea, una persona conocida o no. Que vayas no nada más hacia la parte de pensamiento, que vayas hacia la parte de sentimiento. Hay 4 R's, perdón que me venga para acá, no me estoy yendo, aquí estoy. Hay 4 cosas muy importantes que tenemos que enseñarle a nuestros niños, que yo los manejo, las tengo aquí porque hoy di taller y justo lo estuve manejando con 4 de primaria. Reconocer, son 4 R's de la prevención de cualquier tipo de cosas. Reconocer es identificar, aprender, conocer todos aquellos conceptos
que me permiten saber qué es agresión, qué es violencia, qué no lo es, qué conductas son adecuadas entre un adulto, un niño, entre niño y niño, etcétera. Registrar es justo esta parte, esta alarma personal, este siento sí o siento no ante la situación que está enfrente en mi vida. Yo registro, uy, esto que me están diciendo lo siento mal, esta propuesta me está dando miedo, esto que me quieren hacer me está dando asco, es este registro. Responder. Responder quiere decir esa capacidad de dar una respuesta asertiva y de poder actuar, como decir no, alejarme, pedir ayuda, etcétera. Y la última, relatar. El poder ir con mi adulto confiable, un adulto que te escucha, te cree y te ayuda, y relatarle lo que te pasó. Son 4 R's, ¿no? El programa de las 4 R's en la parte de la prevención. Y ahí está el siento sí y el siento no en la segunda. Qué maravilla y cuánta información nos estás compartiendo, que evidentemente en una hora que se nos fue como agua, a veces no la podremos asimilar tan rápido y ponerla en práctica como deberíamos. Creo que ahorita estamos todos pensando muchas cosas. No sé si haya más preguntas que nos quieran hacer alguno de los papás presentes. No veo ya ni manitas ni comentarios en el chat. Regina, tú te dedicas a esto. Platícanos de tus próximos talleres. ¿Qué podemos hacer para prepararnos y poder ayudar a nuestros hijos? Con muchísimo gusto. Yo creo que como papás podemos tomar cursos, saber qué le toca en este momento a mi hijo y qué no le toca. Mis próximos 2 talleres es el día jueves 27 a las 10 de la mañana. Voy a dar un curso sobre prevención de abuso sexual dirigido a padres, adultos, docentes, quien sea, con menores, en contacto con menores de 7 años, porque la prevención se hace diferente con mayores de 7 que con menores. Y el viernes 28 a las 5 de la tarde voy a dar un taller madre y hija. Ay, es un taller hermoso que toman juntas la mamá con la hija, en donde hablamos de la menstruación, del cuerpo, de los cambios, de la copa menstrual, del Tampax, del Cotex, ensayan con la mamá cómo poner una toalla, cómo desecharla, quitamos mitos. Es un taller verdaderamente hermoso y un puente de comunicación entre madre y hija padrísimo. ¿Y cómo me pueden encontrar? A través de mis redes sociales. En Instagram, que es pues en donde estoy como más en contacto, se los voy a escribir aquí, edusex.integral. Así me encuentran en Instagram. Y cada mes, ¿sí lo escribí bien? Sí. Y cada mes, sí, al principio de mes, sale el calendario de las conferencias que voy a dar. También, pues cuando se junta un grupo de 10 niños, con mucho gusto les puedo dar taller. Muchas gracias. ¿A partir de qué edad es el taller madre e hija? 9 añitos, antes de que entren a la pubertad o ya entradas en la pubertad. Ok. ¿Sí? ¿Recomiendas primero una cita contigo para plantearte cómo está el contexto, la edad y ya después elegir taller o directo? No, sí puede ser ponerse en contacto conmigo, decirme qué es lo que quieren y ya ahí nos vamos orientando. Tenemos manita levantada. Omar. Hola, buenas tardes. Hola, Omar. Gracias por la plática. Bastante interesante lo que pude yo ahorita escuchar. Y una pregunta, va más dirigida al colegio. Bueno, nosotros tenemos dos niñas, ¿no? De 13, ya prácticamente 14 años, y otra chiquita que acaba de cumplir 11. Y Renata, que es la mayor, pues vivió en el colegio pues toda esta serie de pláticas, de talleres que nos compartiste, Regina, a través de ATI, ¿no? Ella lo vivió, creció prácticamente sus primeros años con todo este proceso, y lo cual le sirvió muchísimo, ¿no? O sea, prácticamente le sirvió muchísimo en el desarrollo de todo esto que estamos platicando. Pero Sofi no lo ha podido vivir, ¿no? Me queda muy claro que es por este tema de pandemia y toda esta situación.
Pero ahí sería más dejar este comentario, digo, no es para que haya una respuesta inmediata, sino pedirle al colegio, ¿no? A Claudia, a Juan, que pudieran considerar nuevamente retomar estas pláticas para los pequeños que no tuvieron la oportunidad de tomar esos talleres, porque independientemente de todas pues todo lo que nos comentas ahorita de cómo debemos de reforzar este tema, digo, siempre al fin y al cabo a través de expertos como ustedes, Regina, ¿no? Que dieron este taller a nuestra hija mayor, sí vemos mucho la diferencia, ¿no? Vemos mucho la diferencia de este tipo de pláticas que a ella le sirvieron mucho y que por esta situación de la cuarentena y todo este tema, bueno, no se ha podido dar. Me imagino que es por esa parte, ¿no? Pero ahí iría más bien pues mi comentario, mi solicitud, ¿no? Ahí un pequeño granito de arena, ojalá el colegio pudiera en algún momento, de alguna forma, no lo sé, ¿no? Ya que estamos casi ya entrando a temas de presencialidad, que se pudieran retomar para estos pequeños, porque sí, la verdad, ayudan muchísimo, ¿no? Por ahí va el comentario y gracias por la sesión, muy, muy interesante. Al contrario, gracias Omar y gracias por tu comentario de reforzar esta parte de que la educación sexual integral sí sirve, ¿no? Muchísimas gracias. Pues creo que se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo y nos faltaron muchas cosas, pero yo les recomiendo a ustedes que, como bien dijo Regina, no esperen a perder el privilegio de ser quienes los eduquen. Desafortunadamente, por pandemia, se tuvieron que suspender los talleres, pero los niños siguen creciendo. A lo mejor ya no le toca a tu hija chiquita en lo que podemos retomar, pero no pierdan la oportunidad de ser ustedes quienes le enseñen, y si no saben cómo enseñarle, acérquense a Regina, que como les digo, es la fundadora, es el corazón de lo que fue en aquella época y es quien mejor los puede acompañar. Realmente el compromiso del colegio sí es una educación integral, pero como pueden ver en una hora, fueron muchísimos temas. Y o enseñamos inglés o matemáticas o lo que quieran, o maker o lo que sea, y nunca vamos a acabar con todo esto que Regina nos está planteando. Nos preguntan en el chat qué libros recomiendas, qué talleres, que si puedes dar otro taller de etapas de desarrollo. Yo creo que los puedes tener contemplados a lo largo de este semestre y estaremos muy atentos a tus redes. Pueden entrar al Instagram del colegio y ahí también encuentran, porque nosotros somos fan de Regina y la seguimos, entonces ahí buscan en amigos y le dan clic y seguramente Regina les contestará. Muchísimas gracias, Claudia. Claro que sí. Gracias a ustedes, gracias papás. Bonita noche y nos vemos el próximo martes con otra tardeada muy interesante. Ya les mandaré la información por correo. En cuanto tenga la grabación de esta tardeada, la comparto con ustedes. Y bueno, esperemos que hayan sentido útil esta hora que emplearon de compartir con el colegio, con el equipo de psicopedagogía que nos acompañó y que lo hacemos con mucho cariño para formar a sus hijos y formar parte de su vida también. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Regina. Gracias. Muchísimas gracias.